Hola, 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 queridos amigos de la filosofía y del bocadillo de jamón. Pues veréis, hoy voy a dar un pequeño resumen, una pequeña lección o video lección, o como queréis llamarlo, para explicaros qué es una mesa. Vaya tontería, este profesor que se ha fumado. Bueno, en realidad lo que voy a hacer es seguir el libro en la parte en la que nos habíamos quedado, ¿vale? Y entonces resulta que hemos pasado de hablar de los sentidos. El último día pues estuvimos viendo en la página 81 del libro lo que tiene que ver con el conocimiento sensible a través de los sentidos, que al fin y al cabo es la única puertas y ventanas que tenemos abiertas a la realidad que nos rodea, y sin ello la verdad es que nuestro conocimiento del mundo sería muy escaso, ¿no? Por decir que es casi imposible. Pensad, por ejemplo, cómo le podríamos explicar a un ciego qué es el color rojo, ¿vale? Con palabras, es que no habría palabras para explicarse, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos los sentidos, pero también hemos visto en este apartado anterior, el último día, que los sentidos pueden engañarnos, que no son fiables al 100%, y que incluso que no basta con abrir los ojos y mirar, que también en cierta manera necesitamos comprender y completar lo que tenemos delante para darle un sentido. Entonces esa es la labor del entendimiento o de la razón, ¿vale? Lo que hace la razón es buscar conceptos para explicar lo que estamos viendo, lo que tenemos delante, ¿vale? Sin ella pues no sería imposible también el conocimiento, porque al fin y al cabo yo puedo abrir los ojos, yo puedo, por ejemplo, coger un ordenador y sacarle las piezas, y es que realmente no sé ni lo que estoy viendo, no sé ni lo que estoy mirando. Me faltan los conocimientos, me faltan los conceptos para entender qué es eso que yo estoy viendo, para qué sirve, cómo funciona, incluso cómo se llama, ¿vale? Entonces, de ahí que el conocimiento tiene la primera parte, que es la que nos manda información a través de los sentidos, pero una segunda tarea tiene que ser la de organizar esa información y hacerla comprensible, es decir, entender lo que estamos viendo. Eso es lo que hace el entendimiento, ¿no? Entender. Bueno, ya hemos estado hoy leyendo en clase precisamente este apartado que está en la página 82 y que habla sobre el conocimiento racional, ¿vale? La segunda de las funciones del ser humano. Hemos estado hablando, por ejemplo, empieza preguntándose, no se pregunta, afirma que la razón es una facultad exclusiva del ser humano, ¿vale? Los animales tienen capacidad para sentir, tienen memoria, incluso podríamos decir que tienen inteligencia práctica, pero yo no me imagino a un animal reflexionando con conceptos abstractos sobre el sentido de la vida o sobre qué será de mayor, por ejemplo, ¿no? Parece que eso requiere más bien el tener un lenguaje complejo y abstracto como el que tenemos nosotros, que nos permite referirnos no solo a las cosas que tenemos delante, sino hablar sobre el pasado, sobre el futuro, hablar en general, en abstracto, ¿no? Entonces, bueno, eso parece que es una cualidad propia del ser humano. Y a propósito de esto de abstracto, si veis aquí en el segundo párrafo, nos dice que el conocimiento racional es abstracto. Y diréis, pero bueno, entonces ¿qué trata? ¿Solo sobre cosas, sobre ideas muy teóricas, muy abstractas? No. Trata, por ejemplo, sobre las mesas. Pero es que el concepto de mesa, que es una de las labores del pensamiento, consiste en elaborar conceptos. Cuando a un niño, por ejemplo, le enseñamos lo que es una mesa, a lo mejor se lo indicamos con el dedo, le decimos, eso es una mesa, ¿vale? Eso que tiene ahí delante. Pero el niño no solo ve esa mesa, sino que de cierta manera está aprendiendo el concepto general de mesa. Y como mesa hay de muchas clases, porque hay cuadradas, redondas, de madera, de plástico, de metal, etcétera, el niño lo que tiene es que elaborar con su pensamiento un concepto. En su cabeza se forma el concepto de mesa como algo general y abstracto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir abstracto? Pues quiere decir general, que no es particular de esta mesa, ¿no? Sino un concepto que lo puede aplicar a todas las mesas en general, ¿vale?
¿Y cómo se crea? Pues mediante, dice aquí, con un procedimiento de abstracción que consiste en extraer, ¿vale? Lo de abstraer es como extraer las características comunes que comparten una serie de objetos particulares y obviar o dejar a un lado o olvidarse de las cosas que le diferencian, o los aspectos, características que las diferencian. Por ejemplo, como os decía, yo me abstraigo cuando veo todas estas mesas de si son redondas, cuadradas, marrones, amarillas, de si son de 4 patas, de 3 patas, de un material o de otro, ¿no? Y solo me fijo en lo que todas las mesas tienen en común, ¿vale? Ese proceso de abstracción me lleva a buscar qué es lo esencial para definir una mesa, ¿vale? Y entonces lo esencial pues sería, por ejemplo, que hay una superficie plana, como veis ahí, que tiene una serie de soportes, 1, 2, 4, los que sean, que lo elevan, ¿no?, del suelo, porque si no estuvieran elevados, pues sería una tabla tirada allí en el suelo. Eso no es una mesa, sino que es algo elevado y que podemos decir que es un mueble que tiene distintas funciones, pues para apoyar objetos, para comer encima, para por ejemplo escribir, estudiar, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una definición general de mesa. Y ese procedimiento es una abstracción, porque yo me he quedado solo con lo que tienen en común todas las mesas y me he olvidado de lo que las diferencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es algo abstracto, incluso algo como una mesa. En sí mismo el concepto de mesa es abstracto porque tú se lo puedes aplicar a todas las mesas del mundo. El niño no solo aprende a que esa mesa concreta se llama mesa, sino que esa palabra se la puede aplicar en general a todas las cosas que tengan esas características comunes, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice aquí que el conocimiento racional consiste en elaborar conceptos, como en este cuadro podéis ver. Elaboramos conceptos, con esos conceptos elaboramos juicios, que son como oraciones, en las que juntamos varios conceptos. Por ejemplo, el hombre es mortal, pues estoy usando el concepto de hombre y el concepto de mortal, ¿vale? Y si yo junto varios juicios, varias oraciones, tendríamos un razonamiento, un discurso, ¿vale? Entonces, primero voy a poner el ejemplo. Partiendo de nuestro ejemplo de mesa, aquí también lo pone, yo puedo decir, la mesa del profesor pesa mucho, ¿vale? Eso sería un juicio, en la que ya aparece la palabra mesa, el concepto de mesa, el concepto de profesor, el concepto de pesar, ¿vale? Y la cantidad, mucho. Vale, entonces, ahí tengo una serie de conceptos que yo estoy combinando entre sí para formar una oración, un juicio, ¿vale? Los juicios no es porque se trate de lo que pasa en un juzgado, sino porque nuestra mente tiene la capacidad de juzgar, ¿vale? De juzgar cómo son las cosas, ¿no? De pensar cómo son las cosas que vemos a nuestro alrededor. Entonces, en ese sentido, un juicio no es más que una oración, ¿vale? Eso sí, una oración de tipo enunciativo, porque si fuera una interrogación, pues no me interesaría, porque solo nos interesa aquellas oraciones que podamos decidir si son verdaderas o falsas, puesto que estamos hablando del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, si yo pregunto ¿qué hora es?, ¿esa frase es verdadera o es falsa? Ni verdadera ni falsa, es una pregunta. Ahora, la respuesta sí puede ser verdadera o falsa. Si la respuesta es, pues son las 5 de la tarde, ¿vale? Podríamos investigar si es verdad o no es verdad, porque eso ya es una afirmación, es, como dice aquí, una oración enunciativa, ¿vale? Con la que nosotros nos comprometemos a decir la verdad sobre algo que conocemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el concepto de mesa, el concepto de profesor, el concepto de pesar, ¿no? Y decimos que la mesa pesa mucho, ¿vale? Y entonces yo puedo juntar varias de esas frases entre sí para hacer un razonamiento, un discurso, y decir, por ejemplo, la mesa del profesor pesa mucho, por lo menos se necesitan 2 personas para poder moverla, y ahora mismo estoy solo en clase y no soy capaz de moverla yo solo, por tanto necesitaré buscar a otra persona para que me ayude,
Bueno, esta maravilla de juicio, o sea, de razonamiento, perdón, es que se me acaba de ocurrir, es una tontería enorme, pero es un razonamiento. Quiero decir que un razonamiento, como dice aquí en este tercer apartado, es una cadena de juicios, es decir, una serie de oraciones encadenadas, ¿vale? Por decirlo de una forma más sencilla. Y las encadenamos entre sí mediante las leyes de la lógica. Si pasa esto, entonces pasará lo otro. O pasa esto, o pasa aquello, etcétera, ¿no? Son operaciones lógicas que al final me permiten construir un resultado, una conclusión, ¿vale? Llegar a una conclusión mediante ese encadenamiento de oraciones, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, por ejemplo, pues sería ese que os he dicho sobre la mesa, que pesa mucho, tendría que buscar a alguien que me ayudara a moverla, etcétera, ¿no? Entonces, por resumir, ¿vale? Simplemente esto es lo que hemos visto de teoría, ¿no? Que necesitamos el conocimiento racional, que el conocimiento racional es el que nos guía, porque si solo recibimos sensaciones, pero no tienen para nosotros el significado porque no las entendemos, ¿no? Entonces no sirve para nada. Y por eso el conocimiento consiste en crear conceptos, juicios, teorías, ¿vale? Para entender lo que tenemos delante. Entonces es el papel del entendimiento o de la razón, y que, claro, nosotros tenemos la capacidad de crear conceptos que son abstractos, ¿vale? Con un proceso, dice aquí, de abstracción, como ya he explicado antes, ¿vale? Y que nos quedamos con las características esenciales de algo. Si combinamos varios conceptos o varias palabras, podemos decir, si estuviéramos en lengua, llegamos a construir juicios, que en lengua le llamamos oraciones, por ejemplo, ¿no? Proposiciones. Entonces, pueden ser simples, complejos, igual. En ese aspecto no se diferencia mucho. El pensamiento y el lenguaje, yo creo que, si os dais cuenta, son paralelos, ¿no? Porque, en cierta manera, gracias al lenguaje pensamos, y gracias al pensamiento entendemos el lenguaje, ¿no? Las palabras tienen un significado. Entonces, son como dos mundos paralelos en el que necesitamos saber hablar, saber un lenguaje para poder pensar, y viceversa, ¿no? Va evolucionando nuestro pensamiento cuanto más conceptos o palabras tenemos. Y que si usamos, entonces tenemos las piezas básicas del pensamiento, son los conceptos. Uniendo varios conceptos tengo un juicio, ¿vale? Una oración, y uniendo varios juicios tendría un razonamiento, un discurso, ¿vale? Y en eso consiste el conocer. Conocer es hacer discursos acerca de la realidad, utilizando los datos de los sentidos y el trabajo de nuestra mente para elaborar conceptos, categorías, juicios, etcétera, ¿no? Razonamientos. Bueno, no sé si me he explicado bien, me he enrollado mucho. Seguro que más bien de lo segundo que de lo primero. Queridos amigos, hasta la próxima. Chao.